y entender mis explicaciones. Empecé estas notas escarbando carpetas con reflexiones sobre los trabajos de Eugenio Díaz. En el paseo por los archivos y por los libros apilados en el escritorio, encontré las extensiones del espacio de acá, de Ronald Kay. La edición efectuada por Bruno Cunio incluye un texto en estado de boceto titulado Paintwork, en el que Kay ensaya inclinaciones novedosas y radicalmente anticipatorias a los encuentros y disyunciones entre los movimientos de insubordinación social y la producción de imágenes en el espacio público. Alguna vez Kay me expresó su desinterés por el arte transgresor y por las pamplinas del feminismo. No usó esas palabras, pero eran las que buscaba para referirse al apocamiento de la virilidad y a la grandeza del heroísmo. Estar a la altura de la historia sigue siendo un emprendimiento masculino. Supongo que su crítica a lo transgresivo se refería a la gratuidad del acto de ruptura y de discontinuidad que no era capaz de asentarse él mismo en una trayectoria. Una trayectoria telúrica, habría dicho Kay seguramente. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde los grandes movimientos de tierra que dieron nacimiento a la modernidad? ¿Cuántas etnias atropelladas? ¿Cuántos relatos? ¿Cuántas memorias confiscadas primero y desvanecidas en el altar del patriarca después? Qué silencioso ascenso de las fuerzas débiles, qué larga e imperceptible carrera de las mujeres por empapar de sus propios líquidos el espacio de la urbe. No tengo dudas de que la convivencia entre el traductor de Heidegger y el marido de Pina Bausch se había ido decantando hacia reequilibrios significativos entre las fuerzas mayúsculas y las fuerzas minúsculas. Doblar. Hay esquinas que se doblan y no tienen retroceso. Voy a hablar porque eso fue lo que despertó en mí ese pequeño texto de Paint War. Voy a hablar de los pasajes en el arte, los pasajes entre interior y exterior, entre la calle y el museo, entre las galerías y entre la interioridad y, llamémoslo así, la extroversión en el arte. Los espacios privados, el sentido que tienen, el sentido que dan al arte y el sentido que ellos adquieren en el espacio que llamamos público. Hay esquinas que se doblan y no tienen retroceso. La calle siguiente te captura como si fuera lo único que conoces. Salir tiene ese mismo efecto. Dejar el museo para internarse en las paredes y las panderetas implica entregarse a un equilibrismo distinto. Mientras la medida del retrato son las miradas que intercambia con los que se presentan en una sala cerrada, la medida de un mural o de un graffiti son los ojos de los transeúntes, rescatados de la niebla, desenfocados en el trayecto y en el paisaje, hasta que a fuerza de hacerlo pestañear, el ojo se arrebata y se posa en la ciudad, midiéndose desde entonces con otros parámetros de la visualidad. El traslado a la calle no es solo un cambio entre escenarios homogéneos. El arte no tiene residencia pública más que como partícipe de un espacio de celebración y consagración del orden vigente. La obra que sale a la calle no es la misma que puede exhibirse en un museo. Todo museo es un plan de Estado que es mejor sincerar y que no entraña una vergüenza, sino una necesidad de ajuste de su sentido y de su arquitectura. La entrada al Museo Futuro puede ser una gran caverna, una estación de trenes sin destino, un estadio puesto de costado para permitir el ingreso de todos como a un pasaje.
Un arco que no glorifica nada salvo las variaciones del horizonte, la perspectiva y el techo, que cae como cielo o como manta sobre los paseantes. La callejera se insinúa al público encendiendo un deseo que no estaba ahí antes de que el transeúnte se cruzara con su mirada cautivante. ¿Por qué rayar paredes si no es para entrar en la edificación a través de ellas? La profanación visual de los exteriores incluye una recuperación de espacios necesarios para la expresión y para el juego. Incluye la propuesta de hecho, la protesta contra la fachada física y contra la mascarada arquitectónica. Rayar, no hacer murales bellos, sino ensuciar, es evidentemente un gesto incivilizado, un desprecio a la cortesía y al valor patrimonial, económico de los inmuebles. Es un atentado a la privacidad de los que quieren pasar colados en una fachada continua o detrás de un muro de protección. La transgresión como ruptura carece de significación en sí misma. Ella no tiene arraigos necesarios en la cultura y en la comunidad. Solo tiene sentido si obedece a conflictos comunes. El rayado consignero es la madre de las artes contestatarias. Rasga, abre y aparece como grito de batalla. A servir a la multitud. Grita desde aquellos a los que se les ha quitado todo y tienen derecho a destruirlo todo, según escribió Mariano Puga. Se levanta ante la lógica reglamentaria y anonadada, no discute, no argumenta, borra y raya con la energía del que sale a devorarse la vida. ¿Qué se puede argumentar ante un reglamento sobre el modo y el momento para caminar por las calles? ¿Qué se puede hacer con una autoridad que exige pedir permiso para andar por la calle? La protesta, la insubordinación, la salida de los encierros va en busca de un sentido, sale en busca de encuentros que no se producirán en los salones, sin perjuicio de que volverá a ellos como el que nunca se ha ido del todo, a recargar combustible o renovar sus lazos comunitarios. El sentido de los cruces, los encuentros, los roces y los tropiezos que se buscan en la exploración de sitios peligrosos no es un sentido inverso. No hay inversión del sentido porque el sentido no es direccional. El sentido de un encuentro es el encuentro. Toparse, atravesarse y mirarse de reojo por una fracción de segundo puede marcar una memoria de maneras tan intensas como la escucha de una canción entonada por cientos de miles de cuerpos que se mecen en un baile. Ante el inmenso de un pueblo manifestándose, no hay sentido fuera del rechazo y de la decisión de moverse. Ningún poder, ninguna institución que aspire a representar la voluntad de la gente puede hacerse propietario de una protesta histórica. Lo que ensucia la historia, lo que la interrumpe y la obliga a saltar de página y capítulos a categorías indecidibles, no son movimientos sociales definidos por la sociología, sino los movimientos que destituyen a la sociología y a las formas diversas de organización del Estado. Las mujeres, desde luego, más allá de cualquier vertiente feminista, son la condensación de una historia desjerarquizada, donde el poder pierde su prepotencia y su capacidad de atropello. El arte de las mujeres es una puesta en escena determinada y perseverante de las fuerzas débiles que ellas han encarnado como materia oscura en la historia contada por los Winners. Cuando la mujer sale con el arte desde sus hogares a las calles y al trabajo, no lo hace para levantar construcciones fálicas, sino para suturar a las heridas abiertas por el paternalismo. Si algo hay en el inconsciente popular, son las figuras del corazón de Cristo en el interior de las moradas y las mujeres con poca ropa y mirada insinuante en las fachadas. El color
cuando deja la piedra, el oro y el ladrillo, se incorpora a las ciudades de la mano de las mujeres. Kay exigiría documentación que respalde una afirmación como esta. La verdad es que no la tengo. No hay deseos formados ni imágenes que se sostengan solas como en un hilo de agua, colgando en contra de la gravedad. En el inconsciente que imagina la mente para guardar los incontenibles requiebres de la razón, hay, desde luego, traumas, fuerzas suprimidas, terrores e imágenes invivibles. Pero el inconsciente es inconsciente, es un desconocido y un fugitivo inconocible. No me acomoda la salvación por lo inconocible. ¿De dónde cuelga entonces la creatividad si no la salva el inconsciente? La creatividad padece de la misma enfermedad conceptual de la felicidad. Son positividades puras que admiten solo contrastes pedagógicos. Enfermedad del tordo, rostro delgado de Venus y el poto gordo de la que no camina sino que se deja transportar en su sitial. Se trata de proyectos políticos que hacen calzar lo unidimensional buscado por el poder con la generalización del deseo de alegría que se busca en la experiencia. Ni los derrumbes que preceden y acompañan a la creación, ni los dolores que se entrelazan con la felicidad tienen cabida en las propuestas unilaterales de lo bueno, de lo verdadero, que se basta a sí mismo. La creatividad se separa entre la que quiere el ajuste preciso y la que quiere justicia. El ajuste supone la representación y la justicia supone la recuperación del pasado como acto de un futuro irrenunciable, por el momento, como fracaso. Estallido, pandemia, pérdidas visuales y ganancias imaginarias. Una de las frases del artículo que cité del libro de Kay dice: hacerse par a los muros y las murallas, salirse de escala para continuarse en la ciudad, no parar ante las puertas ni distinguir las calles de las veredas. El tamaño importa, pero la noción de envergadura no tiene que ver con dimensiones, sino con cuerpos desplegados, como un velero haciéndose par con el viento. Para emparejar el arte a la ciudad, no es cuestión de pasar a un tamaño mayor, sino de romper la escala para que los encuentros, porque los encuentros han roto la escala del tamaño de un espectador cercano. La salida implica pasar de un cambio de tamaño a un cambio de naturaleza, de un eje homogéneo y lineal que se mueve de más a menos, pasando a planos heterogéneos que se comunican por similitud lógica, imágenes, espectadores, entornos, pero que difieren en la naturaleza de los encuentros. Los pasos del individuo a la familia, de la familia a la parroquia, a la escuela y al Estado están marcados por saltos, diferencias irreconciliables en la trabajos con terreno, la topografía, los cerros y las plantas. Otros seres dejados de lado darían por iniciado un rumbo distinto de la relación con la historia y el porvenir. Toda conversación sobre arte debe hacerse desde el deseo de imagen que la anima. Los lugares comunes vienen del pasado, pero también de un ilusionario que se forma a tientas anticipando y acompañando las movilizaciones sociales históricas. Las reinas, en este madre angelitos
que solo pueden soñar desde muerta. La ocupación de lo público, su diseño y su trazado no se refieren solo a murallas, calles, edificios, parques y monumentalidades. Hay una población que transita y que es habitada por las irrupciones de la memoria en la inercia de la mirada. Las imágenes más poderosas del arte chileno no están para ser emplazadas en galerías ni en la vía pública, sino transportadas por manifestantes. No hay imagen más sugerente y pregnante que la de los rostros desaparecidos, quemados por la luz de la copia interminable. A diferencia de las imágenes sagradas que salen en peregrinación de las iglesias, estas caras peregrinas nunca detienen su andanza y cuando entran en los museos lo hacen para hacer presente su sobriedad frente al retrato del prócer. ¿Dónde están? Es una pregunta que envuelve todas las otras preguntas. ¿Dónde han estado? ¿Cómo se unen ellos y cada uno a nosotros? ¿Por qué alucinaciones transitan? ¿Dónde finalmente descansan? Estas imágenes están hechas para la marcha. No tienen más sentido que viajar como imágenes de alianza entre un pueblo y su historia. El arte sedentario es desalojado por artefactos cuyo sentido es moverse entre voluntades e instituciones, buscando todos los trayectos sensibles a lo que me permito llamar su fantasmear, que es el acto de visualización por excelencia. Mirar, ser visto y llamado por una entidad resistente a toda representación y a toda escucha. Un espíritu, un ánima, un inconsciente, cualquiera sea el nombre que se le quiera dar a lo que hay alrededor de los ojos y los rumores que perturban la tranquilidad del viaje diario. La desaparición y la pérdida es lo que desvela a la comunidad y la levanta para caminar de noche por este Santiago Inmaculado. Mujeres desaparecidas en las cárceles de otra época, pero que recuperamos en el romance de la novela de detectives que aún se escribe. En la búsqueda del fantasma y en el rescate de la huella, el trabajo del arte hace marchar ante nuestros ojos lo hollado por el inconsciente policial de la modernidad. La sábana de Nicolás Franco, cubriente y transparente, pero igual que el sudario, la sábana no está para ser paseada, tampoco para ser vista desde lejos, porque en la distancia solo se advierten negros y grises que devuelven la mirada a su descanso. La sábana está ahí para que los ojos de los... Hay dos miradas que soportan la enorme tela, la mirada cubriente con la que ella se echa encima del espectador distante y la que se hunde en el espesor de los restos que emergen grabándose la historia no por ausencia, sino por saturación de los hilos de voz y los grises plegados sobre otros grises sin forma. Finalmente, no es la arquitectura la que marca la interioridad o el afuera en la relación del arte con la sociedad. El espacio público se define posiblemente por la imitación de los interiores privados, pero la diferencia entre espacio público y arte de salón es el retardo que permite una reflexividad diferida. Lo que define un arte en marcha es el trabajo extralimitado. Es un trabajo que no se detiene y que acarrea con él los materiales y las miradas que lo controlan sobre su hombro. La oportunidad del arte no está en la lucha con los aspectos policiales que subyacen a las instituciones, sino en simular que las instituciones están vacías. Esa es la clave del arte de los 70 y 80, el vacío dejado por la retirada de las instituciones de investigación
y reproducción de la cultura. La oscuridad de la dictadura produjo un ajuste de cuentas en el arte con una historia que aún no encuentra sus arraigos. El arte viene de un deseo de imagen que puede ser disonante y aún bizarro, pero puede venir también de un deseo de gracia. El agradecimiento no se opone al desagrado con la injusticia. La lucha interna en el arte equilibra la balanza en un sentido o en el otro. El arte contestatario, viajero, opuesto a la cultura y que se sirve de ellas y las instituciones. El trabajo del arte, cuando hecho masa crítica, se inclina arrolladoramente hacia una revolución permanente. Las instituciones y el arte son opuestos complementarios. No se necesita un nomadismo de caravanas de comercio para entender que lo que la sociedad ha desatado como deseo multiimaginario no puede estarse quieto. Me refiero a la disciplina y no a las biografías que la pueblan. Eso sería el texto que tengo para presentarles hoy. Lamento una vez más no haber hilado suficientemente lo que les he compartido verbalmente con las imágenes que están en el PowerPoint. Pero estoy seguro que si tienen la oportunidad de una segunda lectura, van a encontrar que los paquetes de imágenes que están presentados tienen cada uno que ver con un aspecto distinto de esta repartición del arte en espacios distintos. Muchas gracias, Fernando, por tu presentación. Muy sugerente en relación a la situación vivida a partir del estallido social, ¿no? Y también a la situación institucional que se encuentra en muchos museos y también galerías, también acrecentado ahora con la situación de la pandemia, ¿no? Hay varios elementos que creo que son interesantes. Tuvimos un pequeño problema con la conexión, lo que generó que se colgara un poquito el PPT, pero vamos a ir revisándolo ahora nuevamente, lo vamos a hacer circular nuevamente para que se puedan ver las imágenes. Me abre muchas preguntas respecto a elementos que tú vas citando y que también en tus talleres, y no solo en este, sino que en otros también van, digamos, ilustrando un poco el relato, ¿no? En parte una especie como de insinuación que no necesariamente queda taxativamente marcada, ¿no? En tu texto y en tu lectura, sino que queda más bien sugerida en esta relación de la imagen con el relato. Y a partir de eso me gustaría como preguntarte varias, digamos, dos cosas que podemos partir la conversación con nuestra audiencia de hoy. La primera en relación a esta sugerencia que tú partes con el quebrantahuesos, ¿no? Aparece ahí el quebrantahuesos como un punto inicial, ¿no? Y esta relación de Ronald Kay, que después se va tejiendo y se va abriendo hacia líneas sobre el feminismo, sobre la situación del estallido social. Y, por ejemplo, si bien aparece esta pieza no emblemática ya para la historia del arte en Chile, se va abriendo también a otros lugares, por ejemplo, como el graffiti que estamos viendo acá, las intervenciones de Delilah Love, por ejemplo, en la torre telefónica, y también con otras obras que no necesariamente son de espacio público, pero que quizás calan en el espacio público. Y estoy pensando en La Sábana de Nicolás Franco, que citaste acá, una pieza que conozco bien de cerca porque me tocó curarla en el MAC, y una pieza que, si bien no habla en sí del espacio público, sino más bien del archivo de la vicaría, ¿no? De cómo aparece esta enorme pieza con los nombres de las personas detenidos durante la dictadura, muchos de ellos desaparecidos, fueron encontrados en la calle, o documentos que aparecen en la calle. Los subieron a un auto, lo encontraron en tal calle, la última vez lo vieron acá. Quizás la obra es un documento administrativo que está dentro, en una oficina, digamos, entre muros, pero está siempre hablando de la calle, ¿no? De alguna manera igual habla de la calle, de una detención en la calle o de algún lugar en la calle. Entonces me pareció muy sugerente esa relación. No sé si podrías profundizar un poco más en eso, en esta relación de las imágenes con lo que estabas planteando ahora. Encantado.
en realidad de lo único que me interesa hablar. Yo me voy a defender de la relación ilustrativa porque la verdad es que el texto tiene suficientes baches vacíos en relación a las imágenes presentadas como para quedar abiertas las imágenes, creo yo, a cuentos propios. La sábana es un punto clave en la exposición, porque siendo un trabajo de referencia al archivo, digamos, es decir, un trabajo recuperado de un archivo que no pudo ser archivado, sino que fue a su vez recuperado en la calle. Es una obra que no es callejera. No puede ella ser sacada a la calle, porque si fuera sacada a la calle tendría que pasar a formar parte de un muro y tendría que formar parte de ese. No creo que tuviera sentido colgarla, pero tampoco creo que tuviera sentido si ella formara parte abierto. Voy a empezar a cambiar ahora la terminología que separa espacio público, espacio privado, porque ella solo nos deja avanzar, yo diría, un medio paso en la conversación que tenemos que tener. Esta obra necesita un espacio cerrado, necesita distancias que puedan ser medidas, porque justamente ella permite una cantidad distinta de experiencias de la mirada, solo en el manejo de la distancia y de la cercanía. Cuestión que no puede ser manejada adecuadamente y que no tiene sentido, además, manejar en una calle abierta, en una avenida o un lugar de tránsito. Esta es una obra reflexiva, no es una obra expresiva, no es parte de de un arte consignero. Y cuando digo un arte consignero, no lo estoy rebajando, al contrario, lo estoy elevando. Eh, la consigna tiene la reputación de destruirse a sí misma rápidamente, de ser objeto de consumo, pero no necesariamente lo es. Eh, el otro, una de las otras imágenes importantes de mi punto de vista en el PowerPoint es ese rayado que dice simplemente evade. Evade es una consigna que va bastante más allá que las acciones de los muchachos en el metro, digamos. No solo es una consigna que cubre una parte importante de lo que se ha llamado los movimientos sociales o el estallido social de octubre y noviembre, sino que constituye en sí misma un programa en la relación entre arte e instituciones. No porque la evasión, en el sentido en que fue evadido el pago del metro, sea la forma de relacionarse entre el arte y las instituciones, sino porque la astucia sí lo es, porque el rodeo sí lo es, porque no hay una franqueza posible, como la hay, por ejemplo, en las relaciones de crédito que se pueden establecer entre un particular o incluso una cooperativa o una comunidad y una institución del Estado o una institución privada. Allí hay una relación de información y yo diría de transparencia necesaria. Aquí hay rodeo y hay resistencia. Y es necesario que esa obra, que es una obra, para mi gusto, un trabajo de arte, sea transportada más que guardada en un recinto. No sé si eso más o menos responde a tu inquietud. Estoy oponiendo de alguna manera lo que se puede transportar en la calle y lo que tiene el sentido de encender una imaginación, no necesariamente encender cosas, y aquello que necesita ser reflexionado y por lo tanto diferido como experiencia.
la sábana de Nicolás Franco es un trabajo magnífico, impresionante, apabullante incluso. No apabulle, pero es un trabajo eh, que necesita ese distanciamiento que, al contrario, no puede existir en el arte callejero. Yo diría incluso, para hacer completo el contrapunto, que hay murales que yo planteé en el PowerPoint, que son también trabajos de interior, que son trabajos para ser vistos a una distancia reflexiva, que no son para ser tomados al hombro y, y producidos a la carrera o en la carrera, sino que son para ser contemplados en una cierta tranquilidad. Entonces no es interior-exterior. Totalmente. Te quería hacer otra pregunta, quizás antes de pasar también a la apertura del taller, con respecto a esta relación entre la institución y las acciones en la calle. Pasó algo muy sugerente durante el estallido, y tú mencionaste en las imágenes, lo expusiste, ¿no? Este ejercicio del colectivo de la ILAB, ¿no? Donde ellos ponen la palabra hambre en torre telefónica con estas luces, ¿no? Y se produjo una especie como de blanqueamiento, hubo una especie de censura en un momento con esa imagen, unos camiones proyectaron una especie de haz de luz, ¿no? Luz borrando luz, ¿no? Era como... Y cuando yo pensaba un poco en la acción que ustedes hicieron con el CADA, ¿no? En frente al Museo Nacional de Bellas Artes, donde instalan esta tela blanca, ¿no? De alguna manera en el frontis, también era una tela blanca, era una mancha blanca que borraba un poco o que denunciaba también el enclaustramiento cultural, la censura que se estaba generando a la cultura. ¿Cómo ves tú esas estrategias hoy en día después de, por ejemplo, lo que hicieron ustedes en el CADA y esto que está pasando ahora, por ejemplo, con colectivos y con jóvenes que están haciendo estos trabajos lumínicos? Eh, Está, creo, en el PowerPoint la imagen. Hay tres imágenes de proyecciones de, la torre: hambre, dignidad y la imagen no sé si son jóvenes muertos. La cuarta imagen es el borrado, es la censura, ¿no? Es la luz borrando la luz. Ahí la Es, estamos viendo. sí, es casi una alegoría de la ilustración, ¿no? Eh, y creo que así está planteado en el texto. La, la sábana, la sábana blanca que nosotros pusimos frente al museo desde luego, no tenía el sentido de tapar con la luz, de tapar con el blanco, sino de marcar una, un espacio de tránsito. Eh, Esa obra es eso que se llamó inversión de escena, era parte de Para no morir de hambre en el arte, y todo llamémoslo, el conflicto Para no morir de hambre en el arte trata de este tránsito entre una disciplina o una serie de disciplinas profesionales creativas, la poesía, la literatura en general, el arte visual, eh, que solo puede ser, que solo puede surgir desde el dominio de determinados lenguajes y oficios, digamos, pero que solo puede vivir en su contacto con la calle, con, con, uh, con personas que no conocen ese lenguaje, pero que sí pueden ponerse en contacto con él. Acuérdate que la sábana blanca, que además era un signo de extraordinaria pobreza, debo decirte que nos habría encantado haber hecho el trabajo de Cristo y haber envuelto el, eh, el museo, porque de alguna manera nosotros trabajamos como, no sé si como astucia, con la cita de Cristo, ¿eh? Con la cita de Cristo envolviendo, pero no nos alcanzaba ni la capacidad de producción, que era inmensa, ni
ni la plata ni el tiempo para hacer una sábana de las dimensiones requeridas. Pero frente a la sábana en la calle estaban sí los camiones de Soprole, que era la marca de leche que existía en ese tiempo. Y esa marca es casi, yo diría, un acento en el tránsito, en el dibujo de un cierto pasar del arte por la ciudad. De hecho, cuando se estacionan esos camiones, se les instala un aparato de televisión que va reproduciendo imágenes de la misma obra. Hay yo diría que lo que he tratado de mostrar es que siendo los lenguajes y las disciplinas artísticas autorreferenciales por esencia, es decir, los avances en la pintura e incluso los quiebres en la pintura se refieren a una historia de la pintura, la salida de la perspectiva se refiere a una historia de la óptica de las imágenes, digamos. No quiero hablar del origen psicológico, del impulso al arte, del ánimo por el arte, pero el arte ciertamente tiene su origen como lenguaje en estructuras que son institucionales y cerradas. Tiene su origen ahí, independientemente que podemos discutir largamente el tema del origen, pero se vivifica, se hace cuerpo, tiene posibilidades de hacerse fuerte y significativo solo en la medida que sale de viaje, que se va de viaje desde los lenguajes cerrados del arte y pasa por el hambre, pasa por la dignidad, pasa por gestos incomprensibles, pasa por gestos antiestéticos como puede ser el rayado o incomprensibles porque ponen en riesgo la vida, como es el instalarse en las estaciones del metro con los pies colgando. Esa es la relación que me interesa mostrar. Perfecto, muchas gracias, Fernando. Tenemos ya una pregunta, está Alejandro Flores. Si puedes desbloquear tu micrófono y luego vamos a leer una pregunta de Wilson Lagos. Alejandro, ¿estás por ahí? ¿Alejandro? Sí, sí. Hola, Alejandro, ¿qué tal? Hola. Mira, la pregunta es esta relación entre la calle y la sábana. Y la sábana en tanto soporte individual de descanso, de espacio íntimo, personal, pero también la sábana con su historia. La sábana en algún minuto, en el tiempo de mi abuela al menos, eran almidonadas, casi como quien prepara una preparación para la pintura, ¿no? Casi como quien prepara una tela para la pintura. Y la calle como un lugar en que hay un desplazamiento de los cuerpos, en que la gente se mueve, es el espacio en que se relacionan. Ahí hay una tensión que es muy interesante en la presentación de Fernando. Esta cosa de la sábana, imprimar se llamaba, ¿eh? Cuando se prepara la tela para el pintor de óleo. Antiguamente las sábanas eran medias imprimadas, preparándolas como quien fuera una pintura. Y hoy día la relación que uno tiene con las sábanas es muy personal, particular, propia, y la calle como un ente colectivo. Esa es la relación que yo destaco y me gustaría la opinión de Fernando. Gracias, Alejandro. Fernando. Gracias, Alejandro. Me parece muy, muy estimulante la pregunta, porque hemos hablado de varias sábanas. Está la sábana de Franco y está la sábana, son muchísimas sábanas, no me acuerdo cuántas sábanas fue necesario coser para lograr unir los dos postes del
de las banderas del Museo de Bellas Artes. Está también implícito en lo que en esta reflexión la preparación que hace Ditborn de sus telas en la confección de las aeropostales. Y terminé sacando la reflexión sobre la aeropostalidad y la trayectoria de Ditborn, porque ella atraviesa todo esto, de alguna manera, y por eso está además esa hoja plisada, doblada, insinuada, esa hoja blanca que hace las veces de una sábana que era la primera, iba a decir diapositiva, pero es la primera imagen del PowerPoint, y que cumple una función de puente entre un sentirse bien en sí mismo, digamos, en el hogar, en lo propio, por llamarlo de alguna manera, y un sentirse también bien en el afuera, siempre y cuando uno esté participando en una exaltación comunitaria. Lo que ha pasado con el concepto mismo de comunidad a raíz de los eventos de octubre, noviembre y siguiente, ha sido una transformación muy importante para Chile. En algún momento podremos hablar de eso, pero estos dos espacios que parecen heterogéneos y son de tan difícil traslado el uno en el otro, se han ido reuniendo de una manera que permite una visión bastante optimista de la historia, como algo que nosotros no hemos tenido y que estamos a punto de tener, gracias a la densidad que la imagen hace en la comunidad, y gracias a los tránsitos que permite. Gracias, Alejandra, de verdad, interesante reflexión. Fernando, tenemos una pregunta de Wilson Lagos que me pide que la lea, así que lo haré. Dice, a propósito de lo ilustrativo y de la negación a hacerlo, ¿existe un extremo antropocentrismo en las discusiones y obras sobre el cuerpo? En especial, como lo que examinamos son cuerpos, etcétera. La imagen o performance o acción. ¿Tienen menos carga corporal las obras netamente abstractas o más bien difícil de vincularlas inmediatamente con el cuerpo? Pienso muy rápidamente en el minimalismo estadounidense o en el neoconcretismo brasileño o en los casos chilenos de abstracción óptica. Es difícil esa pregunta porque la pregunta por la abstracción, creo yo, es una pregunta por la sensación, por la materialidad pictórica. Y desde luego, lo que hace cuerpo en la abstracción es la sensación. O sea, hay en la abstracción de por sí un cuerpo que no es un cuerpo figurativo, nunca, no es un cuerpo figurativo en el sentido de que la figura sería representativa o fragmentariamente representativa, sino que se la juega, creo yo, en una composición, en un impacto visual, en un impacto que puede ser en una acogida visual, en un descanso o en una activación de la mirada, pero no hay, o sea, yo me disculpo si el sentido de cuerpo que yo he dado ha parecido antropomórfico, porque no es mi idea. Yo creo que la noción de cuerpo, como lo he dicho
un par de veces, es que hay cuerpo allí donde hay necesidad, y hay necesidad allí donde hay inmanencia, es decir, donde algo, un encuentro, una imagen, un mecanismo o una anatomía permanecen en sí mismos, y perduran, permanecen, permanecen y se activan. Yo creo que la mirada es de ida y vuelta. Creo que las obras nos observan y nos interpelan. Si no nos interpelan, bueno, simplemente no participamos de ese encuentro. Y el arte trata solamente de encuentros, encuentros que hacen cuerpo, que hacen, que no es que me cambian, pero me cambian porque me encuentro ahí en algo que es distinto a mí, contigo, con ustedes, que también están ahí en un ámbito que tiene cuerpo propio. Entonces, no hay antropomorfismo, no hay privilegio del cuerpo humano, al contrario, yo creo que la desmaterialización del cuerpo es un movimiento que tiene 700 años o más, o sea, es platónico en realidad, y ha ido recuperando la materialidad en relación con el imaginario de maneras que se balancean diversamente. Cada una de las imágenes que he presentado de alguna manera hacen cuerpo de maneras muy distintas. No son un cuerpo cada una de ellas, sino que cada una de ellas hacen cuerpo de necesidades que son diversas. Estamos viendo ahora una fachada que no puede ser llamada una fachada porque no hay muro, no hay continuidad, y sin embargo es el exterior de un edificio completamente transformado por las bolsas que cuelgan. Ese edificio y esos colgantes, por eso hablé de las cuelgas creativas en alguna parte, son parte de un mismo cuerpo, que no es el cuerpo del edificio antes de que estas bolsas colgaran. Repitiéndome, creo. Fernando, tenemos otra... Sí. Perdón, disculpa, te interrumpí. No, respecto al quebrantahuesos, y yo creo que voy a decir una provocación, ¿eh? Y tómenlo así como provocación. El quebrantahueso, para mi gusto, en mi opinión, resume el enigma de un aspecto central de la historia del arte chileno. Lo que formó a Eugenio Dittborn es la ruptura con la lógica estética del quebrantahueso. Siendo Eugenio un admirador de cada uno de esos personajes y habiendo sido, bueno, el organizador de la exposición del quebrantahueso en la Galería Sur, su obra no puede entenderse sino como un paso muy, muy, muy adelante de la poética del humor ligero. Muy bien, Pero, tenemos la pregunta de Sebastián Zapata. Sebastián, ¿estás por ahí? ¿Aló? ¿Hola? Hola Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Bueno, yo quería hacer un comentario y de ahí extraer una pregunta. Me pareció súper interesante cuando se hablaba de la noción de pasaje. Entonces, cómo estos pasajes unían este interior galerístico, museístico y los espacios calle. Entonces, mi pregunta es si la obra de arte precisamente pasaría a ser uno de estos pasajes. Y lo otro, para hacer una segunda pregunta, me pareció también interesante el tema de cómo la imagen en manos de un manifestante en relación al tema de los detenidos desaparecidos y cómo estas imágenes se entienden como una imagen en tránsito constante. Entonces, en ese sentido, pensar cómo
la obra de arte llega a ese tránsito, o cómo, si hay algún ejemplo de los 80, no se pensaba tal vez en la obra de Luz Donoso. Entonces esos dos comentarios quería hacer. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Estas preguntas son todas difíciles, debo decir, y no tienen respuesta simple. Hay una práctica del pasar de adentro hacia afuera, que también es un pasar por encima. Hay puertas por las que uno pasa, y que más vale no confundir con ventanas, porque entonces interviene el principio de realidad. Pero también hay muros que se saltan, muros que se derriban. El arte tiene una posición muy particular en la sociedad, por llamarlo de alguna manera. Más que instituir pasajes, a pesar de que lo hace permanentemente, está permanentemente hilando entre el lenguaje y la realidad de una manera completamente distinta a como la hace la ciencia. El arte no aspira solamente al conocimiento, aspira a hacerse cuerpo, a ser parte de la experiencia del llamémoslo espectador, pero el espectador es el que hace la experiencia de esa obra, de ese trabajo, de ese trayecto, de ese recorrido interno de la obra. Más que un sistema para pasar de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, el arte establece espacios que diluyen esas diferencias, las disuelven. El arte disuelve la idea de justicia, por lo menos la escinde en dos. Hay un arte que es un arte de ajuste, de carta de ajuste, un arte que tiene que mantener un cierto hilo con lo real. De alguna manera apunta a la representación o a los procesos de la sensación y de la percepción. Hay un hilo con algo que hay afuera. Hay un sentido de ajuste, un llamado que tiene que ser efectivo para poder realizarse como arte, como dislocación, como quebrantahuesos o como quebrantamiento de una inercia. Y hay un arte que no se contenta con el ajuste y que aspira a la justicia. Y la justicia es un equilibrio, es una devolución, es una reciprocidad que no está nunca dada antes de la obra, antes del fallo, antes de la sentencia. La justicia no es recuperar derechos que nos han quitado. La justicia, lo justo, es hacernos de derechos que tenemos que inventar. El arte no puede sino mirar a la justicia y preocuparse también del ajuste. Pero su territorio, su emplazamiento no es el de la ley, ni siquiera compite con la ley. De repente el arte puede entender que trabaja en el borde de la ley, en la astucia, en la semilegalidad o incluso en el desacato. El desacato no le pertenece al arte. El arte es un espacio protegido, es un espacio protector. El desacato pertenece a los que son portadores del arte, a los peregrinos, a los que peregrinan con una idea peregrina a cuesta. Eso respecto a los pasajes. Y para ponerlo de una manera muy simple, la Mona Lisa es una obra de arte peregrina, o por lo menos que contiene en sí misma un peregrinaje. Un peregrinaje que es reclamado además como el robo, el patrimonio de un pueblo por otro, de una nación, de un estado por otro. Hay, a mi gusto, demasiadas cosas
demasiada sobrevaloración en ese peregrinar, pero es una imagen que los italianos llevan a cuestas como una pérdida y los franceses como una ganancia. Es una batalla en sí misma. Y desde luego no es el mejor, no es el ejemplo al que me refiero, aunque el arte puede extender su viaje, su incomodidad, su no estar satisfecho, su necesidad de renovarse, de explorar, de revolucionarse permanentemente en otro tipo de acarreos, de imágenes acarreadas, de imágenes llevadas en el cuerpo. Pero no espero haber respondido a nada en realidad. Gracias, Fernando. Adriana Dowling tiene una pregunta. Adriana, ¿estás por ahí? Sí, sí, aquí estoy. Hola, Adriana. ¿Me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos. Pensaba en la relación con la sesión pasada, de la relación entre la tactilidad y el encuentro. Como la obra pública, ¿no? Pensando, creo que la sesión pasada hablaba de cómo recupera el tacto desde el cuerpo, y hablando de justamente Adriana, disculpa un minuto, se cortó ¿sí? un poquito el audio de tu pregunta. ¿La podrías repetir, por favor? Sí, ¿me escuchan? Sí. Ahora sí, sí. Ok. Justamente pensaba en la sesión pasada la relación del tacto, de la tactilidad, con la idea que se habla ahora sobre el encuentro. Y la sesión pasada también se hablaba cómo la obra pública recupera el tacto, ¿no? Desde el cuerpo, ¿no? Entonces, pensando en este encuentro con lo otro, pero que en el encuentro mismo resulta a su vez constitutivo, ¿no? Para la experiencia sensible, para la experiencia estética. Y justamente pensaba en la idea de reversibilidad y de reciprocidad manejada por Merleau-Ponty, que también se había citado. Y pensando en la pregunta respecto del minimalismo que se hizo anterior, de cómo creo que en lo que nos vemos, lo que nos mira, algo que se llama el texto de Didi Huberman, que habla justo de cómo las estructuras minimalistas terminaban viéndonos a nosotros mismos, al espectador. Y justo esta relación de movilización, que creo que resulta muy importante, ¿no? Pensando en las obras o en las imágenes que hemos visto a lo largo de la sesión, ¿no? De cómo esta relación de reciprocidad, reversibilidad y de movilización, cómo se pueden relacionar, ¿no? Justo con las obras, con las imágenes y con lo que hemos hablado. Hola Adriana, agradezco tu pregunta, no como pregunta, porque no sé si sea capaz de responderla con el nivel de síntesis que tú acabas de formularla. Lo que sí sé es que ella refleja lo que trato de entender. Sí, entiendo perfectamente a qué te refieres con reciprocidad. He tratado de sacar la acción del espectador, del observador, del contemplador, del ojo, sacar el ojo de la obra para poner la piel. Pero también la piel como la textura que le permite al ojo saber en qué está. Y no solo en qué está, sino que en qué espacio afectivo y político está. Bueno, he tratado de responder a tu planteamiento y espero haberlo hecho de manera que les sugiera a ustedes, a cada uno, encuentros que no están relatados como tales, que no aparecen como tales, sino que suelen recortarse en acercamientos unidireccionales.
yo te miro, tú me miras, y si tú me miras es porque tú tienes una actividad de la mirada que es semejante a la mía, y la verdad es que yo creo que eso es falso. Creo que eso no es así. Entiendo que Didi Huberman se refiere a lo que yo traté de llamar fantasmear, que es una mala palabra, digamos, para referirse al fantasma que Huberman toma de Derrida a su vez, y por el que pasa toda espiritualidad y movilización. Tirso nos menciona, Fernando acá, dice, recordemos que la Mona Lisa viajó de Italia a Francia a inicio del siglo XX, robada, secuestrada y mantenida bajo la cama de un mecánico italiano. Ella también viaja miles y miles de registros que los turistas fotografían. Se puede decir que no hay nada más callejero que la Mona Lisa, por supuesto, y su aura. Estoy de acuerdo. Sí. Sobre todo, yo a los 8 años me mandaron a estudiar y a vivir a Francia, a París. Esas aventuras que los papás modernos suelen encantarle a los niños. ¿Qué mejor que mandar al niño fuera de su casa a hacer la enseñanza secundaria en París? Bueno, resultó que llegué tarde, no entré al colegio, entonces me pasé casi un año asistiendo a la Alianza Francesa, tenía 11 años. La Alianza Francesa era para aprender francés y nada más, había 1 hora o 2 horas de clases cada día. Entonces, todas las mañanas me iba al trabajo de mi tío, que era donde vivía, que trabajaba en la Embajada de Francia, y de ahí me iba al Louvre. Y me pasé meses yendo al Louvre y puedo contarles la historia de la Mona Lisa como un tránsito permanente, un alejamiento permanente en el Louvre. Cuando yo era niño, siempre había 2 o 3 pintores frente a la Mona Lisa, que estaba además en un pasillo y no en una sala, pintando, copiándola. Después fue pasada a una sala, después fue puesta en medio de vidrios, después el público fue alejado, bueno, y ahora el público eh, eh, creo que solo puede entrar a cuentagotas. La Mona Lisa dentro del Louvre mismo y dentro del imaginario pictórico es ciertamente un símbolo viajero, no hay duda de eso. Muy bien, ¿hay alguna otra pregunta o comentario o idea quizás para aportar a la discusión acá con Fernando? Dejamos abierta también la palabra. La página que está en este momento en pantalla es el rewriting de Ronald Kay sobre el quebrantahuesos. Les sugiero que se aproximen al quebrantahuesos, a la página, creo que puse 2 páginas, que lo miren con el frescor que el quebrantahuesos buscaba y lean después el texto de Kay como el de un ayornamiento a propósito de Italia. Poner al día ese trabajo de diario mural escolar puesto en una vitrina de centro, ponerlo al día con los debates que existían en los años 70 en el arte. Y van a notar que hay una diferencia sustancial. Si lo ponen después en la perspectiva del pequeño texto que no reproduje, pero que yo creo que se puede conseguir, el pequeño texto de Paint War, escrito probablemente en 2016-2017, van a poder notar la evolución de Kay respecto a las relaciones callejeras del arte. Muy interesante. Muy bien. Bueno,
Muchas gracias, Fernando, por esta nueva sesión del taller. Fue muy interesante quizás trasladarnos, aunque sea por la imaginación o en esta conversación, a la calle un rato. En tantos días de encierro y de confinamiento, creo que ha sido súper refrescante poder entrar en la calle, ¿no? En la conversación sobre la calle, sobre el espacio, sobre una calle también que parece estar todo el tiempo cambiando y que parece entregarnos signos cada vez más importantes sobre el cambio social y sobre la necesidad también de repensar la función del arte en eso, ¿no? Así que muchas gracias por esta sugerente sesión y desde ya dejar a todos cordialmente invitados para la próxima semana. Tendremos ya nuestra última sesión del taller, así que y con eso ya daríamos por concluida esta jornada junto a Fernando. Así que muchas gracias, Fernando, nuevamente por el taller y muchas gracias a todos por la asistencia y esperamos verlos ya la próxima semana, el próximo miércoles en este mismo horario y por acá, por GoToMeeting. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias a ustedes, gracias Sebastián, gracias a la Fundación. Hasta luego, muchachos.